El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este programa Derecho y Palabra. Como habíamos anunciado en ediciones anteriores, vamos a estar comenzando a entrar en análisis político de la situación en Puerto Rico. Trataremos de traer algunos candidatos, pero ustedes sabrán que pronto entrará en función una veda electoral que tenemos que ser cuidadosos. Así que vamos a estar haciendo unos análisis políticos de lo último que ha acontecido en Puerto Rico, en los diferentes partidos y ciertas expresiones del presidente de Proyecto Dignidad, su alcance y las posibles consecuencias del mismo. Espero que tengan la suficiente madurez para escuchar este análisis y que puedas entenderlo y que cuando termines te vayas de rodillas a clamar para que el Señor santifique y purifique a la iglesia y nos libere del Dios política. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos a esta primera parte de tu programa Derecho y Palabra. Mi plataforma prácticamente estoy en varios sites, pero la más que uso es Derecho y Palabra en Facebook, que te invito a que participes de ella. En ocasiones estarás de acuerdo, en ocasiones no. Pero siendo hoy 24 de octubre, o 25 si no me equivoco, escribí un mensaje en mi página relacionado a las desacertadas expresiones de un candidato, de un líder político de un partido, pero me refiero directamente al doctor César Vázquez. Quiero compartir este mensaje con ustedes que escribí. Ayer vivimos un día triste y doloroso por motivo de expresiones políticas. Es tiempo de reflexionar sobre límites en nuestras expresiones políticas y recordar que los partidos políticos son eso, y no sustitutos de la iglesia y de nuestro Señor Jesús. Busquemos los que nos unen. Ninguno es superior al otro por la iglesia o partido que asiste. El pecado, la carne, el ego está en todos nosotros. Hoy me duele el alma. Hoy mi espíritu está triste. Una derrota o victoria política no es importante si nos aleja de Cristo. El Dios política sigue lacerando al pueblo de Dios. Se puede diferir, debatir, ser apasionados, intensos, en momentos fuertes también, pero observemos un límite. Todos somos iguales a los ojos de Dios, quien conoce nuestros corazones. Ayer, el cuerpo de Cristo resultó lacerado por la política partidista. El que quiere oír, que oiga. Yo fui claro. Solo sigo, sirvo y adoro a mi Señor Jesús. Y aún con nuestras diferencias, los amo. Que haya sanidad y restauración en su pueblo. Ya Dios había advertido adelante. ¿Por qué escribo este pensamiento? Porque en el día de ayer, el doctor César Vázquez, a quien me une una gran trayectoria política de aproximadamente 12 a 14 años en los medios donde compartimos paneles, en organizaciones, en ponencias en la legislatura, en reuniones maratónicas, en la preparación de papeletas de líderes conservadores. En un momento determinado decidimos tácitamente cada uno continuar su camino. En las elecciones pasadas, este servidor fue enfático criticando unas campañas del Partido Dignidad donde se presentaba que el Partido Dignidad era el partido de la moral, era el partido conservador que representaba a la iglesia y que representaba a los cristianos. Fueron a las iglesias a hacer campaña, a buscar el voto. Yo estoy de acuerdo que los políticos vayan a la iglesia, visiten y sean escuchados. No que suban al altar, no que vayan a buscar el voto, pero que se den a conocer. Y que el pastor tenga la oportunidad de ministrarle para que el Señor toque su vida, para que el Señor los transforme.
y para que los pastores y los líderes le puedan decir cuáles son las preocupaciones del pueblo cristiano en unos tiempos donde se nos quiere quitar el derecho, unos tiempos donde se nos quiere quitar nuestra libertad. Nuestros pastores son instrumentales en decirle a todo líder que le visite sus preocupaciones y sus recomendaciones. Conozco de muchos líderes políticos que han intentado quitarse la vida que ustedes no conocen. Y la presencia de un cristiano y de un pastor ha salvado vidas en líderes de todos los partidos políticos. Pero llegamos a un momento del debate que algunas personas se han considerado que porque están en un cierto partido tienen una superioridad espiritual y una superioridad moral sobre los que están en los demás partidos, llegando a unos ataques que van dirigidos a la fe y a la integridad espiritual de esos cristianos que militan en esos otros partidos. Así empezó esto. Advertí en aquel entonces, y el récord es claro, y fui víctima de ataques viscerales de frente por las posturas que asumí, diciendo que cuando el creyente pone la confianza de cambio de Puerto Rico en un partido político, está fuera de la palabra de Dios. La iglesia es la llamada a transformar y salvar a Puerto Rico. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde los colores políticos de cada uno son parte del propósito de Dios para tener influencia. Para cuando el cuerpo de Cristo sea enterrado, haya un José de Arimatea en el Sanedrín que pida su cuerpo y lo ponga en una tumba nueva, porque José de Arimatea estaba allí con los religiosos y Dios lo usa para la tumba de su hijo. Puedo darte muchos ejemplos más, pero en este proceso yo advertí que era muy peligroso que un líder político con unos afiches hiciera promoción de yo obedezco a Dios. Gente sacando afiches y en los medios y en las redes reclamando que era el ungido, el escogido de Dios. Fui duramente atacado. No obstante, lo que hice fue defender la integridad del creyente de militar en aquel partido político donde Dios lo haya colocado. Y allí tiene que ser luz. Fui consistente en decir que los partidos políticos son partidos políticos y son instrumentos seculares. Y la palabra dice que el mundo nos aborrecerá. La palabra no dice que nosotros vamos a santificar los gobiernos para que se conviertan en iglesia. Este mundo va a cambiar cuando Cristo venga en su reino y lo instaure. En nosotros, hermanos, está el pecado. Estamos en la carne. Estamos en nuestro ego. Nosotros dependemos de la misericordia de Dios todos los días que nos limpia con su sangre. Ninguno de nosotros es digno de estar en la presencia de Dios. A nosotros somos vistos a través de la sangre de Cristo que nos santifica, quien intercede por nosotros con el Señor, y el Espíritu Santo intercede por nosotros en gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos frágiles y no merecemos. Esta salvación es un regalo que le costó la vida a nuestro Dios haciéndose hombre por el Evangelio. Por eso cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a aquel siervo, el Señor le dice, guarda tu espada. Yo no he venido a eso. Por eso cuando lo buscaron por el milagro de los panes y los peces, se fue y dije, yo tengo que ir a predicarle a otro. La misión de la iglesia es predicar el evangelio de salvación, salvar lo que se pierde, discipular, restaurar, cuidar al caído. La iglesia, sus constituyentes, sus miembros, tienen el derecho a participar en los diferentes partidos. Las iglesias tienen el derecho de llevar su voz para ser escuchada por los diferentes partidos políticos. Pero ningún partido político puede ser tratado como una iglesia. Esas fueron mis palabras. Las dije en el proceso electoral. Me causaron muchos problemas, pero fui fiel a aquel que me llamó, que puso esa voz en mi corazón. Al día de hoy, todavía sigo aquí. Tengo muchos amigos en Dignidad, tengo muchos amigos en el PNP, tengo muchos amigos en el Partido Popular y tengo muchos enemigos a quien tengo que amar. Habiendo dicho eso, que esto fue advertido, quiero traer a colación lo que está pasando en Puerto Rico en la campaña política. Ya el señor Zaragoza, que persiguió a las iglesias mientras fue secretario de Hacienda, anunció su candidatura a la gobernación. Ayer, el senador Luis Dalmau dijo que el 1 de diciembre va a estar anunciando su futuro político. Esa frase significa que va a correr.
El señor Charlie Delgado Altieri dijo que estaba disponible si no habría primaria. Eso es por el Partido Popular. Los tres tienen este foro, este micrófono disponible para expresarse y para ser escuchados como hemos hecho con todos los candidatos. Si a usted no le gusta que se entreviste un candidato, tiene el derecho de apagar el televisor y escoger los programas de este segmento, de esta serie de derechos y palabras que a usted le agrade. Ahora bien, el Partido Nuevo Progresista tiene primaria entre la comisionada residente Jennifer González y el gobernador Pedro Pierluisi. Y el Partido Dignidad tiene primaria entre la licenciada Adanora Enríquez y el señor Jiménez. Y hacia ahí nos queremos dirigir. Es un proceso primarista, un proceso donde el pueblo se tiene que expresar, cada partido escogerá la estructura que le convenga. Estando en este debate, la comisionada residente, quien este servidor cuando la trajo al programa ya sabía que estaba en la expectativa de estar embarazada y oramos por ella, ha sido atacada indirectamente en las redes cuestionando su embarazo. Quiero seguir lo siguiente. Si el embarazo de la comisionada residente resultara que no es real, se acabó su carrera política. O sea que solamente insinuar que ella fabricó un estado de embarazo para su campaña política significa que está menospreciando su capacidad política, y si ella realmente no está embarazada, eso se va a saber y podemos despedirnos de su candidatura y de su carrera política. Tan sencillo, así funciona el creyente. El creyente no se puede estar dejando llevar en la política por cada chisme y cada murmuración que se dice, y me consta que creyentes dentro del PNP también han participado en esa murmuración y ese chisme. Nuevamente el Dios política poniéndonos a chismear. Vamos a esperar, vamos a hacer las cosas bien. Los ataques que recibe la licenciada Adanora Enríquez, dirigidos a su carácter, que de su gente de su propio partido, gente del propio consejo de su partido, atacando su carácter y su moral, defendiendo un candidato que llegó en paracaídas, que no responde a los postulados de Proyecto Dignidad. No te vayas con esta introducción. En la próxima sesión vamos a entrar en más profundidad. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Volvemos nuevamente las expresiones del doctor César Vázquez en dos estaciones de radio. No solamente en una. No fue solamente con una mujer. Fueron contra dos mujeres, ambas candidatas a la gobernación, ambas invitadas a este programa y entrevistadas en este programa para que pudieran hablar en libertad, sin el temor ni la imposición de una prensa secular con doble agenda que lo que busque es rating. Nosotros aquí tratamos de que los candidatos y las personas que vengan den su parecer para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones, y cuando no estoy de acuerdo le digo, anótame la diferencia, aquí los traemos para escucharlo y que ustedes decidan. Si usted ve un candidato en este programa que no es el de su partido y usted se enoja y usted se molesta, usted tiene un problema, porque usted está desechando personas simplemente porque no son de su partido político y se está olvidando que usted tiene que amar hasta a su enemigo, que usted tiene que llevarle una palabra de bendición, que usted tiene que ser testimonio y que usted tiene que tocar esa vida para Cristo. Y si no lo puede hacer, pues mira, se aparta, pero recordando que ese candidato de ese otro partido, en ese partido hay cristianos también, gente que está allí con convicción y con conciencia.
Por ende, cuando comenzó todo este issue, yo dije claramente que Partido Dignidad y el doctor César Vázquez, y me ratifico, y esto no es un ataque a dignidad, esto es que tenemos que tirar las líneas, no representaba a la iglesia y no representaba a los creyentes. Yo fui condenado al infierno. Me pidieron que me callara porque estaba hablando en contra del ungido de Jehová. Estos no fueron funcionarios altos, pero estos fueron seguidores de Dignidad y están en las redes y todavía lo hacen. Y todavía cuando yo doy un mensaje, dice, lo que pasa es que usted es un traidor PNP que está reunido con el enemigo. Y esto se lo dicen a muchos cristianos que militan en el PNP, gente de Proyecto Dignidad. Y a ustedes es que yo les estoy hablando. Eso no es de Dios. Y ayer, en un programa, el doctor César Vázquez, en 2 programas corridos, en el programa de Rubén Sánchez en 580 y en Radio Isla insinuó y atacó el carácter de la licenciada Ada Nora Enríquez, insinuando que mentía, que era una falsa, que era una Judas. Y de ese programa salieron gente diciendo que la licenciada Ada Nora Enríquez, siguiendo a su líder, a su Mesías, diciendo que era una Judas. Inmediatamente, puedo equivocarme en cuál fue primero, cuál fue después, pero fueron coetáneas, una detrás de la otra, en un medio sin que el señor Rubén Sánchez le preguntara, porque me fui a escuchar la grabación, porque escuché a un analista diciendo que es que Rubén hace unas preguntas para conseguir rating, el doctor César Vázquez cayó envuelto. No, el señor Rubén Sánchez no le hizo ninguna pregunta sobre este tema. Y el doctor César Vázquez salió cuestionando la realidad del embarazo de la comisionada residente y diciendo que estaba usando un vientre de alquiler con una persona, copiando los chismes de un bochinchero que se pasa en las redes, que funciona a base del mejor postor, pero como son tantos, pregúntense ustedes quién es. Entonces, el doctor César Vázquez dice, vamos a ser íntegros, vamos a hacer la verdad, lo estoy resumiendo en mis palabras, pero el doctor César Vázquez lo que insinúa es que la comisionada está mintiendo y se mete en lo que ningún político en todos los más de 20 años que yo llevo activo en la vida política había hecho, meterse en el vientre, en el embarazo de una mujer. Cuando él se presentó como el censor de la moral, como el representante de la fe, como el representante de la dignidad de este país, pasó unos límites y unas fronteras no permitidos para nadie. ¿Cuál fue la reacción? Oigan, ¿sabe lo que dijeron? Pero él no es pastor. Adiós, pero él conoce la Biblia. Gracias a Dios que la representante Lizy Burgos, que es parte de la iglesia, la senadora Joan Rodríguez Bebe, la consejera Elian Verónica, inmediatamente salieron desautorizando al doctor César Vázquez, diciendo lo siguiente: no representa a nuestros postulados. Pero el doctor César Vázquez no fue entrevistado en su carácter personal. Yo no puedo aceptar ese planteamiento, porque cuando este servidor, con el costo político que lleva, le dijo al secretario de Justicia en las vistas que usted no hablaba como presidente, con su carácter personal, sino como secretario de Justicia. Cuando sacaron una carta de disculpa, este servidor dijo, eso no es una carta de disculpa, y no la escribió él, se la escribieron. La gente de Dignidad claramente dijo que tenía que renunciar, que no eran suficientes las disculpas, que tenía que renunciar. No renunció, lo dejaron ahí. Y Pedro Pierluisi en las primarias asumirá el costo de si eso fue positivo o no fue positivo. Pero no. Cuando el doctor César Vázquez fue entrevistado en ambos programas, él estaba hablando como presidente del Partido Dignidad. Así que, por favor, no me usen la excusa que no le permitieron a aquel diciendo que era un funcionario. No me usen la excusa de que cuando Aníbal Acevedo Vilá se ponía los trajes, Brioni, era como presidente de partido y no gobernador, porque Aníbal Acevedo Vilá era gobernador 24/7. Y ustedes criticaron eso también. Por tanto, cuando César Vázquez habla como presidente del Partido Dignidad. Y ustedes mismos han dicho que no representa los postulados de dignidad. Por eso, yo me uno a las peticiones de algunos pastores, donde con dolor y con tristeza, yo no podía creer lo que yo estaba escuchando. No podía creer eso, pero me acordé de la advertencia que se dio
de que dejáramos de usar las instituciones seculares como una extensión de la iglesia. Nosotros fuimos llamados a impactar, a evangelizar, a dar luz, a luchar. El día antes había dicho, como siga este ataque a la fe y a la relación de Dios de los cristianos que militamos en otros partidos, yo voy a hacer público todas las reuniones que yo he tenido con representantes del Partido Dignidad y de gente que lo siguen pidiendo la ayuda de los creyentes del PNP para lograr legislación, para lograr adelanto, y con gusto lo he hecho y con gusto lo voy a seguir haciendo, porque para mí la bendición al pueblo de Dios va por encima que los colores políticos, pero nunca más a puertas cerradas. Nos vamos a ir todos juntos a una conferencia de prensa y vamos a decir, nosotros todos juntos, militantes en los diferentes partidos, hemos llegado a unos acuerdos para adelantar este asunto que bendice a nuestros niños, que bendice la libertad religiosa. Ya no más reuniones a puertas cerradas para después públicamente tener al presidente del partido insultando a una pastora, como es la licenciada Ada Nora Enríquez, insultando a la comisionada residente, metiéndose en algo que no le toca, tan sensitivo que hasta las legisladoras del movimiento Victoria Ciudadana cerraron fila con ella. Los populares cerraron fila. Hasta el propio gobernador dijo lo siguiente: lo que dijo se queda aunque pidas disculpas. Así que yo creo que nosotros en este momento, y me ven apasionado, pero tengo un gran dolor, tenemos que orar por el doctor César Vázquez y tenemos que empezar a dejar de lado estos ataques por superioridad espiritual y santificación conforme al partido político que usted milita. Yo fui claro desde el principio, creo que fue el único que estuvo en los medios advirtiendo, no santifiquen un partido político. De la misma manera que condené cuando Pedro Rosselló lo llamaron el Mesías, de la misma manera condené cuando el doctor César Vázquez, muchos de sus seguidores le dijeron el ungido de Jehová y empezaron a profetizar que Dios lo había escogido para gobernar a Puerto Rico. Y de la misma manera que dije que pastores Dios le dijo que la gente se tenía que vacunarse sin Dios hablado, yo creo que es tiempo de que volvamos a nuestras rodillas y le pidamos perdón a Dios y dejemos de estar usando la profecía bíblica para adelantar. Yo conozco muchos líderes que han caído en ese error, han pedido perdón y Dios los ha restaurado, porque Dios es un Dios. Ayer me decía, no se levanta. Yo, si mi hermano César se arrepiente, no disculpa, se arrepiente delante del Señor, Dios lo va a honrar y Dios lo va a levantar. Pero mi consejo es, vete de la vida política, vuelve a tu casa, vuelve a tus rodillas y vamos a reconocer que quien quita y pone a la gente en los lugares donde se encuentra es el Señor. Vamos a reconocer que nos necesitamos. Vamos a reconocer que somos un solo cuerpo. Vamos a reconocer que ninguno de nosotros es mejor que el otro por el partido político donde se encuentra. Ayer fue un día totalmente desafortunado, pero debo decir, y hoy yo había dicho que si el invitado no venía, yo iba a dar estas palabras, el invitado me canceló y mis palabras me ataron. Vamos a volver al reino. Vamos a volver al evangelio. Vamos a volver a casa. A Puerto Rico no lo va a salvar ningún partido político. Y no estoy diciendo que no participemos en la vida política. No estoy diciendo que no aspiremos a la vida política. Lo que estoy diciendo es, basta ya con estar profetizando que el líder de mi partido, cualquiera, porque ha pasado en todo, es el ungido y el escogido de Jehová para salvar a Puerto Rico. Los modelos los tenemos en América Latina, cristianos que están en lugares de influencia y ninguno de ellos ha dicho que es el ungido o el llamado para salvar su tierra. Mis valores de reino son los que van a hacer la diferencia en el sitio donde yo me encuentre. No te vayas, venimos a la sesión de cierre. La mayor selección de música cristiana.
La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Quiero cerrar también con una expresión que hice en mi página en Facebook, Derecho y Palabra, hace 22 horas. Los que me leen y escuchan saben que podemos estar de acuerdo o no en diferentes asuntos. Hoy quizás tampoco lo estemos, pero debo expresarme. Compartí con el doctor César Vázquez la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia en Puerto Rico, entre otros organismos y foros. Compartimos un programa de radio como analistas en la estación de Radio La Roca y en ocasiones en el Tribunal Cristiano. Lo asesoré legal y políticamente durante muchos años. Hemos tenido múltiples desacuerdos, incluyendo que representé legalmente en el tribunal personas que fueron demandadas por él y otras personas que fueron invitados de este programa, en específico la doctora Angie González, y nunca he compartido las incidencias legales del caso, y no porque no pudiera. He sido un crítico fuerte de sus mensajes. Sin embargo, jamás pensé que se dejara usar o controlar por los chismes malintencionados que hace mucho circulan sobre el embarazo de la comisionada. Chismes absurdos, pues si el embarazo fuera falso, provocarían la ruina política de la comisionada. Sus comentarios hoy me llevaron a ver algo que jamás pensé que vería en la política partidista. Una mujer tener que someter la evidencia médica en los medios para establecer la legitimidad de su embarazo, y todo esto provocado por César. No puedo creer que tuviera ese pensamiento en su corazón, pues la expresión salió de forma natural de sus labios. Esto acompañado de un ataque visceral y despiadado contra la licenciada Adanora Enríquez por meramente ejercer su derecho de ir a una primaria por su aspiración a la gobernación. Hoy he visto lo que jamás pensé ver, que fuera una voz del sector conservador y creyente quien lanzara semejantes ataques. Dolorosos sus comentarios e innecesarios. Hoy terminó su vida política y doy gracias a Dios que cuando tomamos caminos diferentes en la política, aclaré que él no me representa, que no representa a todos los creyentes ni a la iglesia. Hoy César habló por sí mismo. Si lo hizo en representación de su partido político, le corresponde al partido como partido expresarse, no me toca a mí decirlo. Eso fue hace 22 horas. La evidencia que he tenido ante mí ante las últimas horas, luego de haber visto todos los programas y analizado sus expresiones, es que sí habló como presidente del Partido Dignidad. Y quiero mandarles un mensaje a todos ustedes que están santificando y profetizando que su candidato es el Mesías, el ungido, el escogido de Jehová. Escuchen a una iglesia que está herida. Escuchen a una iglesia que está lastimada. Ustedes no son la voz de la iglesia. La voz de la iglesia es el Espíritu Santo. La voz de la iglesia está expresada en la palabra de Cristo. Y la voz de la iglesia nos llama a estar unidos. Yo espero que sea coincidencia que las personas que han estado en este programa han sido víctimas de ataques de miembros del Partido Dignidad, como fue la doctora Angie González, como fue la licenciada Adanora Enríquez, como ha sido la comisionada Jennifer González y como ha sido la senadora Keren Riquelme, que también le han cuestionado su relación con Cristo, y como ha sido el licenciado Héctor Albertorio. Todos atacados despiadadamente en su relación con el Señor. La única de ellas que no sirve al Señor como lo servimos nosotros, pero que se congrega en una iglesia y cada cual le responderá a Dios, es la comisionada residente Jennifer González. Espero que sea coincidencia que las personas que estamos entrevistando se le esté cuestionando su fe o su carácter y metiéndose en su vida privada por asuntos políticos partidistas. César, que Dios te bendiga. Te pido por favor que te retires de la política y que la iglesia comience un profundo proceso de reflexión, de sanidad del cuerpo, y que se acaben los falsos profetas en la política de Puerto Rico. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.